etcétera, ¿no? Vamos a ver primero. Las escalas, bueno, las escalas de temperatura son estas tres, básicamente. Fahrenheit, centígrados o Celsius y Kelvin. ¿Sí? Con respecto a los centígrados, los grados Fahrenheit, el 0 grados centígrados, que equivale a 32 grados Fahrenheit, y el de 100 grados centígrados equivale a 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Con respecto a Kelvin, el 0 grados centígrados equivale a 273 grados Kelvin. ¿Sí? El Kelvin pues, es el 0 es menos 273. Bien. Bueno, esto vamos a tratar. Lo primero que empieza aquí es por qué se tiene que medir temperatura en ambientes industriales. Es la variable que más frecuentemente se mide por dos propósitos. Por condiciones de operación, para mantener las condiciones de trabajo en un proceso, monitoreo, control y registro, y por seguridad, condiciones de alta o baja temperatura puedan influir en el proceso negativamente. Por esas dos condiciones, este, luego viene la parte de los elementos primarios que nos permiten medir la temperatura y el rango en el cual pueden hacer esa medición. Vienen del lado derecho los elementos primarios y en la parte de arriba viene eh, la parte de la temperatura, es decir, congelación del agua a 0 grados centígrados y hacia acá es grados centígrados y hacia la derecha ebullición de agua de 100 grados centígrados hacia arriba. ¿Y qué tipo de sensor? Por ejemplo, el sensor de bulbo de mercurio te sirve desde un poco abajo de los 0 grados centígrados hasta alrededor de los 500, un poco arriba de los 500 grados centígrados. Entonces, esto nos da el rango, cual puede medirse con ese tipo de dispositivo. El bulbo de mercurio, el bulbo de gas, el bulbo de vapor, ¿sí? Que son relativamente bajos. El de vidrio y bimetálico y la sonda de resistencia de níquel, que, que ya mide temperaturas más bajas, pero aún limita la parte de temperaturas altas a relativamente bajas. Y luego viene ya los elementos que ya miden temperaturas mucho más altas y mucho más bajas, como la sonda de resistencia de platino, que si observan aquí, el rango es hasta cercano a los 1000 grados, un poco menos de los 1000 grados centígrados, de 50, 800. Y temperaturas muy bajas, abajo de 200 grados centígrados. El sensor de germanio para temperaturas abajo de cero, el termistor, y luego lo que serían básicamente termopares o uniones de diferentes materiales, que es el cromen constantán, el cobre constantán, el hielo constantán, cromen platino, platino, radio.
Básicamente son termopares, ¿sí? De diferentes radiaciones. Y luego viene ya radiación bajo campo, de alto campo, pirómetro óptico, espectrofotómetro. eh, y aparte de esto vienen ya como tabla los sensores industriales, ¿sí? Ya clasificados por tipo. Los sensores industriales básicamente son termopares, termoresistencias, este, y termistores en la parte de los eléctricos. Y algunos de radiación térmica, que son el metro óptico de radiación total y relación. Sería el pirómetro óptico sería uno, el de radiación total y el de relación. Entonces, y estos son los rangos. El termopar de hasta 2000 grados centígrados, las termoresistencias hasta 700 centígrados y los termistores abajo de 300 grados centígrados. El otro, el de pirómetro óptico, hasta 4000 grados centígrados. Sería la medición. En cuanto a esos. Después de esos viene, déjame porque me pasé. Bien, de radiación, ok. Luego el siguiente, este, por el principio de expansión térmica, hay algunos que usan sistemas de dilatación, el termómetro de vidrio, el más común, el bimetálico, ¿sí? Que son de expansión térmica estos tres, ¿sí? Los sistemas de dilatación son elementos que aprovechan las capacidades de los fluidos, líquidos y gases de dilatarse con la temperatura. Y generalmente se asocian a transmisores neumáticos. Este, Similares a los anteriores, pero con indicación sobre una escala de termómetro de vidrio. Y los bimetálicos consisten en dos piezas de aleaciones de distinto coeficiente de dilatación térmica que producen cambios de forma por efecto de la temperatura y el rango de temperatura que tratan. Eh, y los visuales serían indicadores de color, que serían compuestos químicos que tienen la propiedad de cambiar con la temperatura. Solo sirven para indicación. Oh, perdón. Aquí pues, es lo principal, o de los principales, eh, este, lo que llaman termocoplas, normalmente conocido como termopar, ¿no? Bien, esto se refiere a que tenemos dos hilos de diferente material, es decir, uno material A y el otro material B. Unidos en sus extremos, ¿sí? Se une aquí y aquí, las uniones. Que se llaman juntas, o les llaman juntas. Una junta es la junta caliente y la otra es la junta de referencia o junta fría. Entonces, el principio de medición de la temperatura con los termopares se basa en tres principios físicos, ¿sí? Que algunos son uno equivalente al otro, ¿no? El efecto Seebeck
El efecto Sieber dice que al unir dos cables de material diferente formando un circuito, se induce una fuerza electromotriz cuando las uniones se encuentran a diferente temperatura. Entonces, el efecto Sieber es que si se unen dos cables de materiales diferentes, se va a inducir una fuerza electromotriz este, cuando las juntas se encuentren a diferente temperatura. El otro efecto es el efecto Peltier, que dice que cuando una corriente fluye a través de una junta de dos materiales diferentes, se libera o se absorbe calor. Cuando la corriente eléctrica fluye en la misma dirección que la corriente Sieber, el calor es absorbido en la junta caliente y liberado en la junta fría. Eso indica que una terminal, un material se va a calentar y el otro se va a enfriar. Y el efecto es el efecto Thomson. Dice, un gradiente de temperatura en un conductor metálico, perdón, está acompañado por un gradiente de voltaje cuya magnitud y dirección depende del metal que se esté utilizando. Pues es un efecto de los dos, una combinación de ambos. A final de cuentas, este, el efecto Peltier dice que si tenemos vamos a decir, una unión de dos materiales diferentes y le aplicamos una corriente, una terminal se va a calentar y la otra se va a enfriar. O dicho, la terminal va a aumentar su temperatura con respecto a la otra. El efecto Civic es al revés. Cuando se unen dos materiales que están a diferente temperatura, se va a inducir una corriente a través de ellos por el efecto de la diferencia de temperatura. Y el efecto Thomson es una combinación de ambos, básicamente. Entonces, estos son los principios físicos. En el caso del, dice, el efecto Civic es el preponderante en mediciones industriales. Los coeficientes de Civic son estos, para el material A y para el material B. El coeficiente Civic relativo a B es eh, y como el coeficiente de Civic depende de la temperatura, la forma más general es diferencial. Diferencial de E es igual a SAB por diferencial de TD. A final de cuentas, ya está definido. Ahí está. Bien. Las aleaciones para termopares son las siguientes, ¿no? Ya está definida, estandarizadas, es una norma internacional, y identifica siete tipos de aleaciones de termopares. Y estos son los materiales y aleaciones, los que están aquí, el más y el menos. El alcance en temperatura en grados centígrados y el tipo. Usualmente los tipos de termopares los clasifican por letras, es decir, termopar, por ejemplo, tipo J o tipo K, que son de los más comunes. Eh, bueno,
que son de los más comunes, pero ya están estandarizados y se denominan en función de una letra. Un termopar tipo J, por ejemplo, el alcance de temperatura es de menos 210 a 1200 grados centígrados y la aleación es hierro contra cobre níquel, es decir, un material es hierro y el otro es una aleación de cobre níquel. El K, que es otro de los más comunes, es hasta 1372 grados, es una aleación de níquel con níquel cromo contra níquel aluminio. Entonces, esta tabla muestra el tipo de aleaciones. Por ejemplo, si me dicen que hay una aleación tipo K, bueno, vamos a decir tipo T, es una aleación de cobre contra níquel. ¿Sí? El rango de temperaturas que puede medir es hasta los 400 grados centígrados, no más. Entonces observan aquí que el J y el K de los que más temperatura pueden medir dentro de los primeros, el J y K, que son los más comunes. Bueno, ahora, eso es de las aleaciones. Otra vez, ahí está. Agarra 20, agarra 8. Eso se refiere. Bien, otra vez está el rango de temperaturas y el tipo de termopar. ¿Dónde está el 1350 ROS? Lumen, lumen. Normalmente las curvas características para los termopares se presentan como tablas, gráficos o fórmulas polinómicas, perdón. Entonces, como tablas viene la tabla de este tipo. Voy a ampliarla. Viene de este tipo, por ejemplo, para 0 grados centígrados, para 1, 3 grados, para 10 grados, y luego sigue aquí, para 10, 11, para 20, para 30, para 37, para 38, y lo que vemos aquí es un voltaje en milivolts, es decir, si tengo este voltaje 1.849 en el termopar, significa que tengo 36 grados. ¿30 qué? 36 grados. Aquí. Ahora, estos normalmente son en función de tablas. Déjame pasar. Voy a regresar de aquí para que no se salga. Dice, el estándar establece la incertidumbre de cada tipo.
La incertidumbre se refiere a vamos a decir, el error que pueda tener de 0.5 grados centígrados o 0.4%. Límites de temperatura, la validez de las incertidumbres. Entonces les marca eh, la incertidumbre para cada tipo. Dice, casi el 90% de los termopares utilizados son del tipo J o del tipo K en la industria. Los del tipo J se utilizan ampliamente en la industria del plástico, goma, extrusión, ¿sí? El tipo K se usa típicamente en fundición y hornos a temperaturas menores de 1300. Fundición de cobre y hornos de tratamientos térmicos. Los termopares RS y B son típicos de la industria siderúrgica. Los tipo T son utilizados en la industria de alimentos, donde compiten con los termoresistencias PT100, especiales para aplicaciones biométricas. Y luego hay diversas utilizaciones de los diferentes termopares, de otros, ¿no? Luego dice, las propiedades requeridas para los pares de metales utilizados deben generar suficiente FEM, fuerza electromotriz. La calibración del par debe ser estable, el par debe ser intercambiable, la resistencia del par a las condiciones de proceso debe ser resistente y debe ser económico. Los aspectos constructivos, normalmente se emplean cables normalizados y algún tipo de aislante adecuado. La unión de la medición se forma en un extremo soldando los dos alambres conductores, fundiéndolos entre sí bajo una atmósfera inerte de argón, de gas argón. Ahora, normalmente normalmente van montadas en una carcasa o vaina cerrada, en su extremo. Debe ser de alguna aleación metálica o cerámica a fin de resistir las condiciones del proceso, corrosivas, alta temperatura, etc. Entonces, está en una vaina metálica, así. A ver si sale más. Está así. Está aquí las conexiones, los pequeños tornillos que conectan la unión. La unión está sobre una vaina, usualmente esta es parte metálica, y al final aquí está la unión. Obviamente la vaina sirve para proteger al termopar, pero permitiéndole sensar la temperatura. Dice, hay unidades que están blindadas, es decir, los cables conductores van a estar envueltos en una polvo mineral aislante y compactados en una camisa metálica que se sella, como esta. Es un ejemplo. Hay dos tipos, hay algunos que usan la junta expuesta y hay otros en donde la junta está aislada, está dentro de la vaina.
Bueno, en general así se verían las termopares ya en la parte de... Si observan aquí, normalmente tiene una rosca aquí, que es donde se conecta el proceso. Aquí dice unión roscada, vaina soldada, unión bridada, con brida. Unión roscada sería esta. Aquí está en la rosca. La segunda, vaina soldada, que sería esta. Y la tercera, unión bridada, es decir, se usa una brida, es decir, esto se conecta y se pone otra placa aquí para sellar con dos tornillos usualmente, para poner la presión. Algunos aparecen así, tienen tensiones. Bueno. Y ahora, el tiempo de respuesta varía según el diámetro, el tipo de junta y medio. Si está expuesta o si está blindada. Pero bueno, esto ya... Vamos a pasarlo. Bien, normalmente se tiene el problema de la compensación del cero, particularmente cuando el instrumento al cual se debe conectar el termopar está lejano y se requiere conectar cables de extensión para el termopar con un conductor que normalmente es de cobre. Se van a ir nuevas termopares, nuevos termos con el cobre como metal para ambas, generando cada una fuerza electromotriz adicional. Es decir, con el esquema que viene aquí, está la junta caliente, el cable A, el cable B, y luego aquí está una unión con un conductor de cobre en ambos sentidos. Entonces hay otra unión que va a generar una diferencia, ¿no? La solución al problema de los cables de conexión es usar los llamados cables compensadores. Para hacer la extensión cable, estos exhiben el mismo coeficiente Civic de el termopar, pero hechos de otro material de menor precio, y por lo tanto no generan termocoplas parásitas en el empalme. Hay cables especiales para compensar, principalmente para el tipo J. Um, bueno, eso ya es compensación. Para la compensación, la fuerza electromotriz neta generada va a ser función de las temperaturas de ambas juntas, por lo que se requiere el control o la compensación de la temperatura de la junta de referencia o junta fría, lo cual se puede lograr de maneras distintas. El método básico y más exacto es el de controlar la temperatura de la junta de referencia.
Otro método consiste en medir la temperatura de la junta de referencia utilizando cualquier tipo de dispositivo de medición de temperatura y luego compensar la lectura de la temperatura de la junta de medición. La transmisión de señales usualmente se hace con un transmisor de temperatura. Y normalmente se transmite una señal de 420 mA hacia la sala de control. Bien, vamos a dejarle aquí y mañana continuamos. Están 16, bueno. Ok,